¿Te imaginas que el país más pobre de Asia, devastado por décadas de guerra, esté construyendo un megaproyecto capaz de cambiar el destino de toda una región? No estamos hablando de una superpotencia como Estados Unidos o China, sino de Afganistán. En este momento, más de 10.000 trabajadores y 3.000 máquinas colosales están excavando sin descanso un corredor verde de 285 kilómetros que podría rescatar a millones de la pobreza extrema. Pero hay un problema. Este proyecto está desatando una crisis sin precedentes que tiene a 4 países al borde del conflicto. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final porque esta historia te dejará sin palabras. Más de medio siglo de guerra continua ha dejado a Afganistán en ruinas, ciudades destruidas, carreteras y puentes colapsados, redes eléctricas y de agua completamente inestables. Según el Banco Mundial y organizaciones humanitarias, alrededor del 70% de la población sobrevive por debajo del nivel de pobreza y la tasa oficial de desempleo ronda el 14%. Pero la tragedia no termina ahí. Afganistán también ha sido golpeado por sequías devastadoras. En 2021, las lluvias y las valiosas fuentes de agua que sostenían al norte cayeron a niveles históricos. Los campos se agrietaron como cicatrices en la tierra, las cosechas se perdieron y el hambre se extendió como una sombra implacable. La gente agotada y empobrecida comenzó a migrar en masa hacia lo desconocido. Sin agua, todos los esfuerzos de reconstrucción no son más que castillos en el aire. Para reactivar la economía y devolver esperanza a su pueblo, Afganistán primero necesitaba traer nuevas fuentes de agua. Sin más opciones sobre la mesa, el gobierno se vio obligado a pensar en grande. Un plan olvidado del siglo XX para desviar agua del río Amudarya, originalmente propuesto por el rey Mohammad Zahir Shah, resurgió como la última esperanza. Incluso sin ayuda internacional, sin el respaldo de potencias extranjeras, Afganistán decidió lanzar el proyecto más ambicioso de su historia para salvar al norte y a todo el país. Para hacer realidad esta ambición casi imposible, Afganistán solo tenía una carta que jugar: el Amudarya, la línea de vida de Asia Central. Naciendo en las montañas heladas de Tayikistán, este río legendario se extiende por casi 2.400 kilómetros con una cuenca de alrededor de 530.000 kilómetros cuadrados, que aporta cada año unos 95 billones de litros de agua a 4 países: Tayikistán, Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El Amudarya es la última esperanza para el norte. Afganistán decidió crear un nuevo brazo del río, desafiar a la naturaleza misma. El proyecto se llama Canal Kosh-Tepa, un enorme canal de irrigación de aproximadamente 285 kilómetros de largo, entre 100 y 150 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Comienza en la toma de Kaldar y atraviesa las provincias de Balkh, Jawzjan y Faryab. Aunque muchos pensaban que la idea de excavar un río artificial en uno de los países más pobres del mundo era solo una fantasía delirante, en marzo de 2022 el proyecto del canal Kosh-Tepa se lanzó oficialmente. Su anchura es mayor que la de un campo de fútbol americano, y su profundidad podría tragarse un edificio de 3 pisos completo. El caudal diseñado es de 650 metros cúbicos por segundo, aproximadamente el doble del caudal del río Potomac al pasar por Washington, D.C. A máxima capacidad puede mover hasta 56 millones de metros cúbicos de agua cada día, suficiente para llenar más de 22.000 piscinas olímpicas. Para manejar semejante volumen titánico, Afganistán no excavó el canal en línea recta, sino que dividió inteligentemente todo el recorrido en 114 tramos. Cada tramo se excava, refuerza, inspecciona y se rellena de prueba con agua de manera secuencial para asegurar un flujo continuo y reducir el riesgo de deslizamientos catastróficos. En la primera fase, desde la toma del Amudarya hasta el centro de la provincia de Balkh, se completaron 108 kilómetros en solo 18 meses, 6 meses antes de lo planeado. A lo largo de la ruta, 14 compuertas hidráulicas se levantan como fortalezas de acero, listas para controlar inundaciones en la temporada de lluvias y estabilizar los niveles de agua con precisión milimétrica. En la segunda fase, el canal continúa desde Balkh hacia Jawzjan y Faryab. Para finales de 2024 se había completado el 81% de la excavación de esta fase, lo que llevó al proyecto total a un impresionante 61% terminado con unos 177 kilómetros construidos en menos de 3 años. Más de 10.000 trabajadores y 3.300 piezas de maquinaria pesada,
desde excavadoras gigantes hasta equipos de topografía láser de última generación, operan las 24 horas del día moviendo cerca de 1 millón de metros cúbicos de tierra cada día, equivalente a más de 1.000 piscinas olímpicas de tierra removida diariamente. El tramo final es el más complejo desde el punto de vista técnico y se espera que concluya para finales de 2025. Los trabajadores están instalando tuberías de riego subterráneas, estaciones de bombeo automatizadas y puentes de concreto reforzado para conectar a los pueblos de ambos lados del canal, además de integrar tuberías especializadas para agua potable. Para el momento en que veas este documental, casi 2/3 de todo el proyecto ya estarán listos. Muchas secciones del canal ya han recibido sus primeros flujos de agua, llevando vida nueva a decenas de miles de personas a lo largo de la ruta que llevaban años esperando este milagro. ¿Sabes cuál es la mayor crisis para un país en caos total como Afganistán? Exacto, el presupuesto. Sorprendentemente, ni un solo país extranjero está invirtiendo un centavo. Todo el financiamiento es interno, sacado de las arcas de uno de los países más pobres del planeta. El costo directo de la primera fase se anunció inicialmente entre 68 y 84 millones de dólares, pero después de 2 años las estimaciones realistas han crecido hasta 500 o 600 millones, debido a la inflación galopante y la ampliación del proyecto. Esta cantidad equivale a aproximadamente el 8% del PIB total de Afganistán en 2022, una apuesta gigantesca para un país al borde del abismo económico. Aún con una velocidad de construcción increíble que ha sorprendido a ingenieros de todo el mundo, el canal Koch-Tepa no pudo evitar sus primeros tropiezos devastadores. A inicios de 2023 el proyecto sufrió un golpe importante que pudo haberlo enterrado. Un tramo del canal se rompió sin previo aviso, dejando escapar casi 100.000 millones de litros de agua, la misma cantidad que consume la ciudad de Nueva York en casi 3 meses, fluyendo directamente hacia las arenas secas del desierto. La razón principal fue que el canal no había sido recubierto con concreto. Debido a la presión brutal del presupuesto y los plazos imposibles, los constructores eligieron una estrategia arriesgada de excavar primero, revestir después, para hacer que el agua fluyera lo antes posible y dar esperanza a la gente. Esta es una decisión difícil de aceptar para ingenieros estadounidenses acostumbrados a otros estándares. En Estados Unidos, un proyecto federal de irrigación suele tardar de 10 a 15 años en estandarizar y recubrir cada tramo con concreto antes de permitir el flujo de agua. Pero Afganistán no tenía ese lujo de tiempo. En lugar de detenerse y declarar el fracaso, los trabajadores repararon el canal justo en medio del agua en movimiento. Lo reforzaron temporalmente con lo que tenían a mano y siguieron excavando como bomberos combatiendo un incendio mientras la corriente eléctrica sigue encendida. Una hazaña de ingeniería improvisada que dejó al mundo boquiabierto. Estos primeros problemas técnicos fueron solo pequeñas advertencias de lo que vendría, porque la verdadera amenaza que enfrenta la región no es técnica sino geopolítica: el conflicto explosivo por el agua. Toda la cuenca del Amu Daria aún se rige por el Protocolo 566 de 1987, establecido por la extinta Unión Soviética, que reparte el agua entre 4 países río abajo: Uzbekistán 48.2%, Turkmenistán 35.5%, Tayikistán 15.4% y Kirguistán 0.6%. Pero hay un país totalmente excluido de este acuerdo: Afganistán. Sí, leíste bien. Afganistán nunca ha recibido una sola gota asignada oficialmente, ni ha firmado acuerdos internacionales vinculantes para proteger o compartir el agua transfronteriza. Pero ahora que este canal gigante está cerca de completarse, los 4 países río abajo, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, enfrentan una crisis inminente que podría desatar conflictos regionales. Uzbekistán está en la línea frontal y es el que más sufrirá con esta situación explosiva. El algodón es la columna vertebral de su economía y del sustento de millones de personas. Tan solo en 2021, Uzbekistán sembró cerca de 1 millón de hectáreas de algodón, produciendo más de 1 millón de toneladas, lo que lo convierte en el 6º mayor exportador mundial. La industria algodonera involucra a casi el 40% de la población y a la mitad de la fuerza laboral del país. Una escasez de agua del 15% no solo podría reducir la producción, sino amenazar toda la cadena de suministro desde los campesinos hasta las hilanderías,
fábricas textiles y exportadores. Ese es exactamente el escenario de pesadilla que enfrenta Uzbekistán si el caudal del Amu Daria disminuye drásticamente. De hecho, con solo una cosecha fallida de algodón, el PIB nacional puede caer entre 2% y 3% en un solo año, sumiendo a millones en la pobreza. Turkmenistán no está mucho mejor. El país depende fuertemente del algodón y el trigo, que representan alrededor del 10% de su PIB y generan más del 25% de los empleos rurales. El agua de riego del Amu Daria sostiene cientos de miles de hectáreas de trigo, el pan de cada día para más de 6 millones de personas. Si el suministro de agua se reduce como se prevé, no solo colapsarán las exportaciones de algodón, también los precios internos del trigo se dispararán por las nubes, amenazando la seguridad alimentaria de toda la nación. Para Tayikistán y Kirguistán, el agua no es solo para beber o cultivar, sino para mantener las luces encendidas. Cerca del 90% de la energía de Tayikistán y la mayor parte de la de Kirguistán proviene de la hidroelectricidad generada en el Amu Daria. Si el río se reduce significativamente, las turbinas dejarán de girar, sumiendo a millones en la oscuridad total y paralizando la industria por completo. Si las disputas por el agua ya eran tensas como una cuerda a punto de romperse, el impacto ambiental del canal Kosh-Tepa es todavía más aterrador porque no se limita a Asia Central. Podría volverse un desastre ecológico global. Primero veamos el mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, con cerca de 175.000 kilómetros cuadrados de agua cristalina. Pero desde la década de 1960, el Amu Daria y el Sir Daria se han sobreexplotado despiadadamente para irrigar campos de algodón, y el mar de Aral prácticamente ha desaparecido del mapa, dejando atrás el desierto de Aralkum, hoy de más de 36.000 kilómetros cuadrados de lecho marino seco y muerto. Los barcos que antes flotaban orgullosos, ahora están varados como esqueletos oxidados en la arena. Si el canal Kosh-Tepa extrae aún más agua del sistema, cualquier esperanza de restaurar el mar de Aral podría perderse para siempre. A medida que el lecho marino se seca bajo el sol implacable, los vientos del desierto levantan más de 100 millones de toneladas de polvo salino y cargado de químicos tóxicos cada año. No es solo arena inofensiva, sino una mezcla letal de pesticidas, fertilizantes y metales pesados acumulados durante décadas de agricultura intensiva. Las personas que viven cerca del antiguo mar tienen tasas de cáncer y enfermedades respiratorias muchas veces superiores al promedio mundial. Imagina que los grandes lagos de Estados Unidos se convirtieran en un desierto salino tóxico y que el polvo venenoso se extendiera por Chicago y Detroit. Una pesadilla ambiental hecha realidad. Lo más alarmante de todo es que este polvo mortal no se detiene en las fronteras de Asia Central. Estudios científicos han encontrado rastros en el hielo de Groenlandia, en los bosques de Noruega e incluso en la sangre de pingüinos en la Antártida, a miles de kilómetros de distancia. Eso significa que una decisión de desviar agua en Afganistán hoy podría dejar partículas de polvo tóxico en los pulmones de un niño en Europa o América mañana. Una conexión invisible, pero mortal. Pero a pesar de todos estos riesgos apocalípticos y disputas regionales que amenazan con estallar, para Afganistán, el canal Kosh-Tepa se ve como una verdadera línea de vida que puede salvar a la nación. Por primera vez en décadas, los campos sedientos del norte tienen la posibilidad real de revivir. Incluso durante la construcción, el proyecto generó alrededor de 5.500 empleos directos, ayudando a contener el desempleo que en 2023 alcanzó el devastador 14.39%. Cuando esté terminado, se espera que el canal irrigue unas 550.000 hectáreas de tierra árida, un área casi del tamaño del estado de Delaware. Esto abre oportunidades doradas para que cientos de miles de agricultores regresen a sus tierras ancestrales en lugar de abandonar sus pueblos por la sequía implacable. Los expertos calculan optimistamente que al menos 2 millones de afganos se beneficiarán directamente desde agua potable segura, tierras de cultivo productivas hasta empleos estables que les permitan alimentar a sus familias. Y aún más importante para el futuro del país, el proyecto podría crear otros 250.000 nuevos empleos, no solo en agricultura, sino también en gestión del agua, servicios de distribución de alimentos e industrias de procesamiento agrícola, un impulso vital para una economía fuertemente dependiente de la ayuda internacional. Otro punto de inflexión histórico es la conversión de cultivos.
Afganistán fue tristemente famoso por sus vastos campos de opio que alimentaban el tráfico mundial de drogas. Solo en 2022 la superficie cultivada llegó a unas 200.000 hectáreas extensas. Pero tras la prohibición estricta del opio en abril de 2022, esa cifra cayó casi a cero en un giro dramático. Con el agua abundante del canal Kosh-Tepa, el gobierno talibán anunció un enfoque ambicioso en cultivos legales de grano. Actualmente se han destinado unas 55.000 hectáreas para granjas de trigo, con la ambición audaz de convertir a Afganistán en exportador de trigo para el año 2028, transformando completamente la imagen del país. Sin embargo, el futuro del canal Kosh-Tepa sigue siendo una gran apuesta de alto riesgo. Si el proyecto se termina a tiempo para finales de 2025, Afganistán podría entrar en una nueva era dorada de agricultura floreciente, autosuficiencia alimentaria, e incluso convertirse en el nuevo granero de Asia Central, cambiando su destino para siempre. Pero este éxito también significa que la tensión explosiva por el agua con los países río abajo seguirá aumentando peligrosamente, con el riesgo de conflictos armados en el horizonte. Por otro lado, si problemas técnicos devastadores como filtraciones masivas, rupturas catastróficas o el cambio climático acelerado llegan a secar el Amu Daria, entonces, cientos de millones de dólares que ya representan una enorme parte del presupuesto nacional podrían evaporarse junto con las frágiles esperanzas del pueblo afgano, dejando al país en una situación aún peor que antes. ¿Qué opinas tú? ¿Afganistán está escribiendo una nueva y valiente historia de superación o está activando una bomba de tiempo del agua que podría explotar en cualquier momento? Déjanos tu opinión sincera en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas historias intensas y sorprendentes como esta, que te hacen ver el mundo de manera diferente.